Muy buenas noches, estimados participantes. Es para mí un honor ser aquí quien clausure el curso con esta ponencia muy importante respecto a las interacciones fármaco-alimentos. Este es el último tema del primer curso internacional y tercera jornada de nutrición clínica organizada por el Departamento de Nutrición en conmemoración del 77º aniversario del Día del Nutricionista Peruano. Bien, es tarde, sé que ha sido una jornada, 2 días de jornada agotadora, pero los temas han estado muy interesantes y espero que el mío también esté a la altura y satisfaga sus expectativas. Bien, este tema de interacciones fármaco-alimentos es muy importante, tan importante así que se considera que debe ser el segundo paso de la evaluación nutricional. El proceso de atención nutricional sabemos que tiene 4 fases importantes: la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Pues bien, en las fases de evaluación, que es lo más importante, conocemos a nivel mundial el famoso ABCD, pero el ABCD omite un punto muy importante que es en las interacciones fármaco-alimentos. Según el consenso CIENUR y las normas del Instituto Nacional de Neoplásicas para la atención de personas con cáncer, en la parte de evaluación nutricional pone como punto número 2 el realizar la evaluación de las interacciones fármaco-alimentos. ¿Por qué? Porque las interacciones fármaco-alimentos es parte del tratamiento del paciente y el tratamiento debe ser siempre enfocado de manera integral y no sesgado, solamente me limito a lo que es mío y lo mío es alimentos. Entonces aquí este tema está dirigido, está enfocado el tema a nutricionistas. Entonces los nutricionistas, no todos hemos tenido la oportunidad, como en mi caso, de que en nuestra formación universitaria nos hayan dado el curso de farmacología, ya sea el título que se llame, pero relacionado a nuestra carrera. No muchos o no todas las universidades actualmente lo tienen. Entonces es un punto de evaluar y a reflexionar en que nosotros hagamos esta participación porque es muy importante. Incluso ya desde la consulta privada o que podamos tener incluso de manera virtual, cambia cuando nosotros preguntamos por los fármacos y si detectamos que es una paciente, como muchas que vienen con un peso relativamente dentro de los rangos normales y quieren bajar de peso, y les preguntamos si toman algún fármaco o un tratamiento en particular y nos dicen los fármacos y nosotros vemos que son fármacos para, por ejemplo, la depresión o para conciliar el sueño, nos está diciendo que este paciente tiene un problema del sistema nervioso central que al nosotros no hubiéramos preguntado, seguro que nos íbamos a tomarle el peso, a tomarle los 10 o 20 pliegues que pueda tener, las medidas, las circunferencias, y esto lo único que va a hacer es exacerbar el estrés que ya viene trayendo este paciente con respecto a su peso. Y así podríamos tener muchas aristas en cuanto a este punto de evaluación, que es la evaluación interacción fármaco-alimento. La primera evaluación sabemos que es la evaluación clínica. Desde que entra el paciente o desde que lo vemos ya estamos haciendo una evaluación. Es obeso, es delgado, es desnutrido, es joven, es adolescente, es niño. Entonces de por sí ya cambia el enfoque de la consulta y orienta a una anamnesis en particular dependiendo de la persona que es. Entonces, las preguntas nos van llevando a otras mismas preguntas para ahondar en el qué, el por qué, el por qué y el por qué con esta evaluación clínica. Y el segundo paso es preguntar sobre las interacciones fármaco-alimento. Si el paciente no consume ningún fármaco, podríamos incluso preguntarle si toma algún suplemento o alguna hierba en particular o alguna costumbre que tenga para nosotros detectar si pudiera haber interacciones o no. Por ejemplo, hay personas que toman muchos suplementos y de repente las toman mal. Entonces, este punto abarca esa área. Entonces, este punto de interacción fármaco-alimento no tienen en ninguna fase del ABCD donde desarrollarse. Entonces, mal haríamos en ponerlo en los análisis de laboratorio bioquímico porque no se van a dar. Es más, estas interacciones fármaco-alimento tienen una limitación, que son difíciles de detectar, pero esto no significa que no se dan, pero se confunden con muchos otros efectos de la enfermedad del paciente. Entonces, lo que nosotros como nutricionistas tenemos que aportar es en contribuir a que no se presenten estas interacciones fármaco-alimento. Y esto solamente lo vamos a saber cuando el nutricionista, cuando interviene y evalúa, no solamente se limita a la parte antropométrica, sino que va más allá y cumple con el segundo paso de la evaluación nutricional, que es la de evaluar las interacciones fármaco-alimento. Entonces, empezamos con el tema.
Contenido. Esta exposición va a estar dividida en 5 partes importantes, que es una, la definición de lo que es una interacción fármaco-alimento. Como les menciono, no todos los nutricionistas han tenido en su formación profesional el tema de farmacología. Y no todas las universidades tienen actualmente en su currícula profesional el tema de farmacología, enfocada a la nutrición. Entonces vamos a definirla. Asimismo, vamos a ver su importancia y la magnitud del problema. Vamos a ver qué normas nos guían a la intervención del nutricionista y los últimos estudios y así como las alternativas a solucionar. Entonces, vamos al tema. Entonces, ¿qué es una interacción fármaco-alimento? Eh, la definición son muchas y aquí vamos a traer las que considero más importantes, que las interacciones fármaco y alimentos se refieren a la influencia en que los alimentos pueden tener en la acción de los medicamentos o viceversa. Y estas interacciones pueden afectar la eficacia y la seguridad del tratamiento. Entonces, también se la define como la relación física, química, fisiológica o fisiopatológica entre un fármaco y un nutriente. Estas interacciones pueden involucrar no solo un solo nutriente ni solo un solo fármaco. También pueden ser múltiples nutrientes, múltiples alimentos en general o comprometer el estado nutricional, según el manual del participante del curso internacional de nutrición clínica del 2020. Asimismo, tenemos otra definición, que las interacciones fármaco-alimento implican la modificación en la absorción, distribución, incluso desde la liberación, metabolismo o excreción de un medicamento debido a la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal. Y según Pasco y otros colaboradores en el 2018 indica que se sabe que las interacciones fármaco-alimento reducen los efectos terapéuticos del medicamento, por lo general. También en algunos casos aumentan y pueden llegar a ser tóxicos, así como también inducen a reacciones adversas potentes al medicamento. Entonces aquí son 3 grandes elementos que juegan aquí en una interacción. Uno, que no necesariamente tiene que ser por un solo fármaco. Un solo fármaco de por sí ya puede formar interacción. Si el paciente se sabe que en un hospital por lo general consumen de 4 a 7 medicamentos, entonces el incremento de posibilidades de interacciones va a ser mayor. Y los alimentos tienen muchos componentes, no solamente nutrientes, sino también complejos bioactivos que también van a interferir con el fármaco. Y asimismo el estado nutricional del paciente. Si el paciente está desnutrido, va a tener, por ejemplo, hemoglobina baja y por lo tanto va a haber menos captación de este principio activo y va a haber mayor cantidad de principio activo en sangre, lo que va a hacer que el fármaco dé mayor efecto del esperado. Y viceversa, cuando el paciente es obeso, obviamente las dosis se dan en base al peso, pero el metabolismo de los fármacos va a ser en mayor tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fármacos son lipofílicos y se van a almacenar en el tejido adiposo. Entonces, como vemos, estos 3 componentes son muy amplios y este tema que voy a tratar hoy no va ni pretende cumplir o cubrir todos los temas, porque según cada patología son los tratamientos farmacológicos y tendríamos un sinfín de temas para que estudiar. Lo vamos a manejar el día de hoy de manera global. Entonces, la importancia de la evaluación nutricional. Las interacciones fármaco-alimento son un aspecto crucial a considerar en la evaluación nutricional de los pacientes, ya que pueden afectar la correcta absorción o efectividad de los medicamentos utilizados en el tratamiento. Asimismo, tenemos que el CIENUT y el equipo funcional de nutrición del INEN indica que en el segundo paso de la fase de la evaluación de la consulta nutricional es la evaluación de las interacciones fármaco-alimento. Entonces aquí lo vamos a ver, vamos a ir a la prueba de lo que les estoy mencionando. Aquí tenemos los procedimientos de evaluación nutricional y el consenso CIENUT, que son 9 pasos. Y el paso número dos es la evaluación aquí menciona los 9 pasos de la evaluación. Signos clínicos: interacción fármaco-alimento, ingesta alimentaria, actividad física, crecimiento y composición corporal, bioquímica, reserva visceral, componente inmunológico y estado catabólico. Estos 3 últimos, sobre todo en pacientes hospitalizados. Entonces, el punto número 2 es las interacciones fármaco-alimento. Yo, por experiencia propia, no podía creer que mi madre, que es una mujer ya adulta, de adulto mayor,
ha llegado entre los fármacos que necesitaba y todos los suplementos y complementos que ella compraba, y llegó a consumir 13 fármacos, 13 compuestos efectivos, para la tiroides, para la hipertensión, para la diabetes, para las varices, para la infección renal, para la infección urinaria, y además tomaba espirulina, compraba otros nutrientes, y toda esta mezcolanza sin un horario, sin una distribución adecuada, hacía pues de que los resultados efectivamente no estaban bien. Entonces, ustedes hagan este ejercicio en su casa con sus familiares y vean, y basta con que tomes un solo medicamento, no necesariamente tienes que ser adulto mayor. Tomas un solo medicamento, por ejemplo, como la levotiroxina, y puedes tener interacciones porque nadie tiene como costumbre leer los insertos o la posología que viene, o este, las guías de los fármacos, y nunca revisamos por lo general las especificaciones técnicas para ver, ahí están indicadas cuáles son las interacciones. Entonces, este es un aspecto, ¿no? Cómo el, el fármaco aquí eh, juega un papel importante que muchos descuidamos. Entonces, otro punto aquí tenemos el INEM. ¿Qué nos dice el INEM? A ver, acá tenemos la norma aquí tenemos el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En el año 2018, una resolución jefatural sacó la guía técnica para la intervención nutricional del paciente oncológico. Entonces, esta guía técnica, ¿qué nos dice dentro de todo su contenido? Nos dice lo siguiente. Miremos aquí, en el contenido. ¿Qué nos dice aquí? Descripción de las actividades de evaluación nutricional. El tema, es la guía técnica para la intervención nutricional del paciente oncológico. Ojo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? En la descripción de las actividades, primero es la valoración global subjetiva del paciente oncológico. Luego, la evaluación del estado nutricional. Luego, el diagnóstico, las indicaciones y el monitoreo, como habíamos dicho. Pero dentro de la evaluación nutricional nos menciona los 9 pasos que les indico. Y el segundo paso es la evaluación, interacción, fármaco-nutriente. Entonces, los nutricionistas que no incidimos en este punto, estamos fallando en una correcta evaluación. Porque si bien los fármacos han sido estudiados para que den sus efectos, sabiendo todo lo que va a pasar al ingresar desde nuestra boca hasta la órgano o célula diana donde tiene que ir el fármaco, en las especificaciones técnicas de los fármacos, que las podemos encontrar en el Digemid, las podemos encontrar ¿cómo se llama? En, en la Asociación Española de Medicamentos, ahí te dan especificaciones técnicas de manera concreta, ahí te dice más claro cuáles son las interacciones. Y por ejemplo, la levotiroxina, que muchos tomamos, yo me incluyo, el médico te dice, después de media hora, otros después de una hora, otros después de 2 horas, puedes comer. Pero ninguno te dice, cuando vayas a comer, fíjate que ese alimento no sea rico en calcio o en hierro. No te lo dicen. Entonces, nosotros como nutricionistas sí tenemos que incidir en este punto, porque mucha gente toma los antibióticos con leche. Y sabemos que hay incluso varios antibióticos que al tomarlos con leche se anulan totalmente. Sus efectos ya no se pueden dar. Están totalmente anulados con los alimentos que le proporcionan calcio o hierro. Entonces, imagínense la importancia de que nosotros tenemos que orientar a nuestros pacientes e indicarles con qué tienen que tomarlo. Y no solo se trata de separarlos de los fármacos, porque hay fármacos que se pueden tomar cada 12 horas, cada 24 horas. ¿Qué significa? Que su efecto va a mantenerse estable en sangre durante todo este tiempo. Entonces, si nosotros le ponemos un alimento que no es conveniente o en la cantidad suficiente o necesaria, nosotros vamos a permitir que se den estas interacciones. Y la labor del nutricionista, bien formado y con ética, es evitar al máximo que se presenten estas interacciones fármaco-alimentos. Porque nosotros lo que queremos es que el paciente se cure lo más rápido posible y que mantengamos un estado nutricional favorable. Porque a largo plazo, cualquier tratamiento crónico siempre va a afectar el sistema óseo, nuestro, nuestros huesos, y por lo tanto nosotros tenemos que cubrir adecuadamente el aporte de calcio, pero en los momentos adecuados.
En el caso de la levotiroxina, como les mencioné, su efecto máximo se da a las 4 horas de haber consumido el fármaco. Entonces, no es después de 2 horas o después de media hora. De repente sí, pero alimentos que no tengan ni hierro ni calcio. Entonces yo tengo que esperar 4 horas para comer un alimento o rico en hierro o rico en calcio para que permita que este fármaco no tenga yo que con el tiempo, en breve tiempo, yo tengo que estar aumentando las dosis, que siempre tienen efectos secundarios, porque yo desconozco y tomo de repente la levotiroxina y a la media hora estoy tomando mi café con leche o estoy tomando mi pancito con lomo saltado, cosas así que van a hacer de que el fármaco no actúa a su máxima potencia. Entonces, ese es un ejemplo de los fármacos que ahora se usan tanto. Y con lo mismo con la metformina. La metformina, si bien no es una interacción, es un efecto secundario en la inhibición de la absorción de la vitamina del complejo B12. Pero nos vamos a centrar en lo que es el tema de interacciones, no en los efectos secundarios que se tienen los fármacos. Entonces, como vemos, es muy importante no dejar de lado este punto de la evaluación de las interacciones fármaco-alimento que con el famoso ABCD se obvia, ¿ya? Entonces, aquí lo tienen como muestra que efectivamente el Instituto Nacional de Nutrición sí considera esto. Entonces, aquí tenemos muchas formas de clasificar las interacciones fármaco-alimento, ¿no? Se pueden clasificar en interacciones fármaco-alimento, en farmacocinéticas o farmacodinámicas. O pueden haber muchas otras más. Pueden haber también de alimento a fármaco o de fármaco a alimento, que podría ser lo mismo, porque la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco y la farmacodinamia es lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo. Entonces es lo mismo. En este caso, cuerpo sería alimento, fármaco, como lo que ya estamos tratando. Y también va a estar muy influenciado por el estado nutricional, ya sea desnutrición o sea obesidad. Entonces tenemos muchos fármacos muy conocidos, por ejemplo, es súper conocido que la toronja va a interactuar con la mayoría de los fármacos, con una muy gran cantidad de fármacos, como también así sabemos de que la warfarina va a interactuar con la vitamina K, que no va a dejar que funcione el fármaco. Pero casualmente los estudios, ahora ya tenemos otras alternativas farmacológicas que no interaccionan con ningún alimento rico en calcio, rico en vitamina K, que puede ser reemplazado por la warfarina. Ahora eso ya va a depender de los costos, del acceso y los recursos que tenga el paciente para optar por ese tipo de fármacos y para que el médico recete este tipo de fármacos que no tengan mayores interacciones. Entonces hay antibióticos, hay diversos tipos de fármacos que unos, siendo con el mismo mecanismo de acción, interactúan más y otros no interactúan nada con el fármaco. Asimismo, la forma en que el fármaco, el tipo de fármaco, si es grajea, si es tableta, si es pastilla, va a interferir en la liberación del fármaco. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que le estoy dejando bien claro es que el punto de la evaluación nutricional número 2, interacción fármaco-alimento, no debemos obviarlo, no podemos obviarlo ni evitarlo porque estaríamos actuando de manera antiética. Seguimos, voy a demostrarles con más fundamento lo que les estoy diciendo. Aquí, ¿con qué frecuencia se dan las interacciones fármaco-alimento? Aquí tenemos que, por ejemplo, según la base de datos del Drugs Bank, indica que la Food Drug Administration en el año 2018 había aumentado de 2.646 fármacos a 4.563, más del 73% de nuevos fármacos. Y asimismo ha reportado que la cantidad de interacciones fármaco-fármaco se incrementó en 300%, pero las interacciones fármaco-alimento también se han incrementado hasta en un 200% según los estudios de Knox y otros en el año 2023. Entonces esto es una realidad, señores. No podemos decir, no, pero ya las farmacéuticas ya saben cómo se tiene que dar, pero les estoy dando el ejemplo de la levotiroxina. ¿A quién de ustedes le dice dentro de 4 horas después que has tomado tu levotiroxina, no puedes comer alimentos ricos en calcio ni en hierro? ¿A quién le han dicho? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para dar estas indicaciones porque el profesional nutricionista en cualquier hospital pertenece a la división de ¿qué? De apoyo al diagnóstico y apoyo y tratamiento. Entonces nosotros tenemos que cumplir con lo que corresponde. Y ya que están normados por el mismo MINSA a través del INEM con su guía para la atención nutricional en pacientes oncológicos, nosotros no podemos decir que esto es
de un grupo de profesionales, porque tiene todo el sustento científico para que nosotros no obviemos este paso importante de la evaluación nutricional. Entonces tenemos que los pacientes a menudo desconocen estos consejos críticos o los pasan por alto. Sin embargo, las pautas de uso de medicamentos es un desafío abierto, según Premum en el año 2018 y Pasco también. Entonces, hay estudios donde se ha visto que hay una brecha muy grande entre lo que desean saber los pacientes de sus fármacos y lo que el farmacéutico les explica. Entonces, hay una brecha, no salen totalmente satisfechos. Y en el Perú, con la cantidad siempre deficitaria del número suficiente de profesionales para cumplir toda la demanda, nosotros también tenemos que poner lo que corresponde al tema. Entonces aquí tenemos que estudios relevantes sobre las interacciones fármaco-alimento. Vamos a ver, aquí tenemos en estas gráficas ¿por qué las he puesto estas figuras? Tenemos una cantidad muy grande de pacientes. Sabemos que las nutricionistas a veces atendemos en salas 60 o 80 pacientes por nutricionista. Lo ideal, según la norma de 103 del MINSA del 2013, es 40 nutricionistas por un paciente y 14 nutricionistas por pacientes en UCI. Sin embargo, enfermeras son 2 por un paciente en UCI. Entonces, según la proporción, nosotros vamos a tener que nosotros intervenir. Entonces, aquí muchas veces vemos qué pasa, que las enfermeras tienen que, sobre todo a los pacientes que tienen alimentación enteral o la alimentación por sonda, es mucha demanda. Por eso que en UCI es una enfermera por cada 2 pacientes. Pero hay pacientes que tienen alimentación enteral que están en hospitalización. Y esos son los que más demandan y hay que nosotros orientar y conocer porque no todas las enfermeras han hecho su residentado en esta especialidad. Y entonces cometen errores como nosotros también y todos los profesionales de la salud los cometen. Por ejemplo, si tienen 4 o 5 fármacos, no le van a dar los 20 centímetros antes o 30 y después de cada uno de los fármacos, porque estaría incrementando considerablemente el aporte de líquidos al paciente. Entonces, se tiene que incorporar de la menor osmolaridad a mayor osmolaridad y al inicio del agua y al término. También, muchas veces, no cumplen la disposición o la distancia entre fármaco y fármaco, cada 4 horas, 8 horas, no, se pasan porque la cantidad de pacientes que tienen es muy abrumadora y de repente hay pacientes que son más demandantes que otros y los tiempos no nos dan. Entonces, si nosotros estamos dando una dieta, desayuno, almuerzo y cena, y encima le estamos dando una dieta fraccionada, sin haber evaluado los fármacos que toman y a qué horas los toman, entonces nosotros estaríamos simplemente haciendo un daño al paciente en que no pueda este fármaco hacer el efecto que se espera. Entonces, las horas, los tiempos, la cantidad de personas que están disponibles para atender a cada paciente van a influir. Y si nosotros hacemos una dieta fraccionada, vamos a tener mayor posibilidad de que haya interacciones fármaco-alimentos cuando no la tenemos mapeada con los horarios y los fármacos que toma el paciente. Entonces es muy lindo dar frutita a los pacientes, su yogurcito al paciente, al mediodía, a la media tarde, pero justo son los alimentos que más interaccionan y son los que más interfieren con el citocromo P450, que son los que van a metabolizar los fármacos. La mayoría de los fármacos son metabolizados por el citocromo P454, que son enzimas. Entonces, estas enzimas van a metabolizar. ¿Y qué significa metabolizar el fármaco? Significa que lo hidrolizan, lo vuelven más hidrofílico y se excreta. En otras palabras, lo descomponen al fármaco. Entonces, al descomponer el fármaco ya no cumple la función que se está esperando. Entonces, los fármacos este, eh, frutas que intervienen con el citocromo son, por ejemplo, el yogur. El yogur, los yogur frutado, mm, tenemos al mango, al durazno, a la manzana, se menciona también del plátano, pero no hay muchos estudios, y así una infinidad de uvas sobre todo, borgoña o uvas negras, son las que más interfieren, arándanos, todos los alimentos que tengan alto contenido de polifenoles van a influir en, inactivar este citocromo P450. ¿Y qué va a hacer? Al no haber enzimas que metabolicen o que deshagan al fármaco, va a haber más fármaco. Y al haber más fármaco no significa que, uy, qué bueno, va a mejorar el tratamiento. No, es que este fármaco, en muchos casos que tienen un margen pequeño, limitado entre lo tóxico y lo aceptable, va a hacer que este fármaco muchas veces sea tóxico para el paciente.
Y en muchos casos, la liberación del fármaco por el tipo de fármaco, la costumbre todavía que queda en hospitalización, sobre todo no en UCI, porque en UCI las enfermeras son especializadas para eso. ¿Qué pasa con el fármaco? Que lo meten por la sonda o lo ponen en la bolsa de nutrición integral. Se ve el caso. O utilizan agua dura o agua blanda que van a cambiar el pH. Y al cambiar el pH, ustedes saben que influyen en que un fármaco, si es ácido, al cambiar el pH a básico, va a hacer que lo inactive y viceversa. Entonces, el tipo de agua dura que usamos, por ejemplo, el agua del hervidor, nosotros podemos usar para pasarle el líquido por la sonda, esa agua dura que tiene mayor componente de calcio y fosfatos, va a hacer que inactive el fármaco. Y el fármaco tiene que, muchas veces también va a obstruir la sonda. Y puede hacer esto el motivo del fracaso de la alimentación enteral y suspenderla. Entonces, todos estos temas se tienen que ver y se manejan cuando tú manejas el tema de interacciones fármaco-alimento. Se ven muchos errores de enfermería, se ven muchos errores de nutrición cuando no evaluamos el tema. Entonces, los estudios actuales sobre interacciones fármaco-alimento en pacientes hospitalizados revelan impactos significativos en la práctica clínica. Sin embargo, las estadísticas exactas sobre la frecuencia de reportes de interacciones fármaco-alimentos en comparación con otros tipos de reacciones adversas no están claramente documentadas en la información disponible según la Organización Mundial de la Salud desde el año 2016 en que informa sobre esta ponencia. Entonces, cuando nosotros damos, por ejemplo, alimentos como a media mañana, puede ser ricos en fibra, también hay fármacos que la gran cantidad de fibra inhibe su absorción. O en un aperitivo rico, por ejemplo, de frutas, como les menciono. La naranjina es un componente que inactiva muchos fármacos. Se encuentra en gran cantidad en la toronja, en mediana cantidad en la naranja y en poca cantidad en la mandarina, pero se encuentra allí. Entonces, habiendo tantas frutas, no es recomendable darles, por ejemplo, frutas que tengan alto contenido de polifenoles, como los arándanos, las fresas, las frambuesas. Estos tienen altos contenidos de polifenoles que también interfieren con los fármacos. Entonces, las interacciones en pacientes hospitalizados. Las interacciones se dan sobre todo cuando los pacientes tienen nutrición enteral o mixta. Cuando son fármacos de margen corto. Margen corto significa en que hay una diferencia muy mínima entre la dosis adecuada y la dosis que es tóxica. Asimismo, se da más en adultos mayores porque tienen polifarmacia, pero les mencioné que basta con que tomes un solo fármaco para que tú puedas hacer una interacción cuando no conoces el tema. En los pacientes desnutridos tienen mayor probabilidad de hacer toxicología porque al no haber hemoglobina no captan estos fármacos y el fármaco libre es el que da el efecto del fármaco y por lo tanto va a haber más fármaco libre y no necesariamente es lo adecuado. Entonces aquí nosotros tenemos, asimismo van a influenciar la dieta fraccionada innecesaria, suplementos e infusiones con hierbas. Entonces hay muchas personas que toman hierbas, toman, por ejemplo, espirulina, toman suplementos que le venden de diversas marcas, como ¿cómo se llama? Fusion, Herbalife, como todos estos nutrientes tienen componentes, tienen principios activos y van a influir en la alimentación del paciente. La falta de cursos a base de bases farmacológicas, carrera de nutrición también va a influenciar porque el nutricionista no entra, no intervino, eso no son cosas de nutrición y está haciendo un grave error. En los conocimientos de la integración fármaco-alimento del equipo multidisciplinario en hospitalización. Entonces aquí tenemos las normas del MINSA. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, esta norma del MINSA que les mencioné del INEN, que habla sobre los 9 pasos de la evaluación nutricional, y el segundo paso de la evaluación nutricional es las interacciones fármaco-alimento. Que pongámonos la mano al pecho, ¿cuántos de los nutricionistas que me están escuchando lo hacen? Entonces, si no lo hacen, es momento de cumplir con nuestra función adecuadamente. Aquí tenemos 3 ejemplos de fármacos que interaccionan con los alimentos. Por ejemplo, el felodipino y el nisoldipino interfieren con el jugo de uva y su efecto es hipotensión y taquicardia. O sea, no es algo como para jugar. La lovastatina y la torvastatina, también el jugo de uva va a hacer una rhabdomiólisis, eso es una falla renal y es muy grave. Asimismo, la metformina va a inhibir la absorción de la B12 y va a disminuir su absorción. Y el captopril, que se utiliza pues para la presión arterial, también interfiere con los alimentos y disminuye su absorción. Entonces, como vemos, no es un juego, es importante que nosotros, si no hemos llevado el curso de farmacología, por lo menos nosotros
preguntemos al paciente qué toma, cómo lo toma, qué otros suplementos toma, qué hierbas consume, toma mucho boldo, toma mate, toma hojas de coca, todo eso va a interferir con los fármacos. Entonces, no quitárselos, sino ver en el mejor momento para dárselos, y si es necesario quitarlo, lo hará. Pero hay que entrar en el tema, no podemos darle la espalda a este tema tan importante. Entonces aquí tenemos, como les mencioné desde un inicio, que las interacciones fármaco-alimento se dividen en dos grandes grupos. La farmacocinética, que interviene con la liberación del fármaco. Desde que agarramos la pastilla y la molemos, y de repente es una pastillita que es de efecto prolongado, y nosotros la molemos y se la pasamos en un momento, no va a hacer efecto. También si la pastilla tiene cápsula gelatinosa, y el paciente no la toma con la cantidad de agua suficiente, va a poder irritar el esófago, que es una esofagitis, y si es que la toma de uso de manera crónica. La liberación es un punto muy importante. Hay algunos fármacos que se ponen de manera sublingual, y si me la paso, tampoco va a tener el efecto que yo espero. Entonces, la liberación también puede haber interacciones. En la absorción también mucho más, las interacciones se van a absorber dependiendo de los alimentos que tenemos. Por ejemplo, los pacientes que tienen Parkinson, el fármaco que toman principalmente se inhibe con dietas ricas en proteína. O sea, si yo no sé esto, yo le voy a dar de repente una dieta hiperproteica a un paciente que tiene Parkinson y que toma este fármaco. Entonces, no estoy haciendo mi trabajo. También va en la distribución. Pueden haber interacciones en la distribución, pueden haber interacciones en el metabolismo, que es cuando el fármaco lo preparan para eliminarse. Este, y en la excreción. La excreción, pues, principalmente es a nivel renal. Entonces, en todos estos pasos, que son 5 pasos, el famoso LATME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, en todos estos pasos puede haber interacciones fármaco-alimento. Y en las interacciones farmacodinámicas, o sea, lo que el fármaco le hace al cuerpo, tenemos dos grandes. Las de antagonismo, que van a hacer todo lo opuesto a lo que es el fármaco. Ejemplo, warfarina, vitamina K, que son opuestos. Y las de agonismo o de sinergia, que es las que apoyan a que el efecto sea mejor. Ejemplo, una persona con anemia toma sulfato ferroso y lo toma con jugo de naranja. Excelente, va a haber una interacción, pero positiva. Entonces, estas son las interacciones diversas que van a haber entre fármaco y alimento. Y aquí los tenemos. Aquí, por ejemplo, la absorción va a haber un cambio de motilidad. Si yo le voy a dar la metformina con alimentos ricos en fibra, no va a permitir la absorción adecuada del fármaco, o en el peor de los casos, por ejemplo, si toma algún AINES y yo lo como con alimentos, el efecto, en vez de que me cure o me calme el dolor a los 15 minutos, me va a calmar el dolor a la media o a los 45 minutos. O sea, en algunos casos sí se da el efecto, pero se demora en llegar el efecto. En otros simplemente lo anulan hasta un 40-70%, y en otros totalmente cuando le dan antibióticos con lácteos. En la distribución también la disminución de proteínas plasmáticas, en el caso de las personas con anemia, por desnutrición o desplazamiento o acción del nutriente, también van a interferir con el fármaco, van a hacer que el fármaco se encuentre más libre en sangre, y por lo tanto va a ser un efecto mayor y puede ser tóxico. En el caso de la digoxina, que se usa para pacientes con problemas coronarios. El metabolismo también, los nutrientes pueden provocar inducción o inhibición de la acción enzimática y pueden afectar el flujo de sangre esplénico hepático. La excreción en los nutrientes pueden cambiar de pH en la orina, lo que aumenta o disminuye la excreción de los fármacos. Como les mencioné, el antagonismo, los receptores de los medicamentos, disminuyen o inhiben la acción farmacológica. Ejemplo, fármaco, la warfarina con el espinacas. Y la de sinergismo, ejemplo, hierro más jugo de naranja, como los que ya les mencioné. Aquí tenemos las interacciones de medicamentos antirretrovirales con alimentos, bebidas y dietas, suplementos. Es un estudio. Este estudio lo saqué en Medline. Pedí los últimos estudios de interacciones fármaco-alimentos en los últimos 5 años, y salieron 12 estudios, de los cuales 9 eran relacionados al tema que realmente me interesa. Y salieron 2 estudios, y cuando entré también a buscar en el buscador Scopus, interacciones fármaco-alimentos y nutrición enteral, salieron 9 estudios de los últimos 5 años de Scopus, o sea, estudios con bases bastante exigentes científicas. Aquí tenemos que las interacciones de medicamentos antirretrovirales
sobre todo en los pacientes con VIH, con alimentos y bebidas y dietas, y acompañadas con suplementos y alcohol. Hizo una revisión sistemática y de metaanálisis. ¿Qué concluyeron? Concluyeron, por ejemplo, que los medicamentos que se deben de tomar con las comidas o inmediatamente después de ellas son el tenofir, el disoproxilo, el etravirina, la nifpririna, el dolutegravir, el vitagravir, el atazanavir, duranavir, lopinavir, nelfnavir, ritonavir y saquinavir. Y la didanosina, la salcitabina, la sidobudina, la efirinés, la amprenavir, el fonsamprenavir e inanivir deben tomarse con el estómago vacío para obtener el máximo beneficio para el paciente. Entonces, es importante conocerlo. O sea, no puedo yo decir, no, esos son temas de medicina. Son temas de todo el equipo multidisciplinario. Entonces, el nutricionista, con mayor razón, tiene que participar de esto y no puede hacer mirada omisa al público. Otro estudio más, aquí tenemos varios estudios, aquí ya puedo estar aquí todo el día sacarles información. Entonces aquí tenemos que este estudio que estudia el anoxaban para el tromboembolismo, para prevenirlo en niños y pacientes con enfermedades coronarias, hemos visto pues que efectivamente el de Doxaban también es un antagonista de la vitamina K. Luego tenemos el siguiente artículo de la influencia del té verde con la nintedanib, pacientes con enfermedad pulmonar, efectivamente el nitenavir, después de una hora de haber consumido té verde, disminuye en el 80% de los pacientes, hasta en más del 21% la efectividad. Y el área bajo la curva también la va a disminuir, que es la cantidad que se espera que el fármaco tenga en su máxima potencia. Y también se ha visto pues que hay varios polimorfismos, ya factores genéticos que hacen de, pues, que algunos pacientes tengan menor efectividad sobre el consumo del té verde respecto a estos fármacos. Otro estudio aquí, efecto sanguíneo de la farmacocinética y la farmacodinamia en dosis orales. Aquí tenemos que el tegoprazán es mejor que los inhibidores de la bomba de protones, ya que se puede tomar con alimentos y por lo tanto no va a haber ni siquiera ¿cómo se llama? Interacciones. Y se ve que incluso los pacientes que tienen ERGE, enfermedad de reflujo gastroesofágico, un 20-40% pueden continuar con los efectos ¿cómo se llama? Del consumo, de estas interacciones fármaco-alimento. Asimismo, los efectos de los alimentos con la farmacocinética, propiedades de la toma de mirebegrón oral, mejoran su absorción con alimentos ricos en grasas. Y asimismo, el efecto del chocolate o el té con este perfil lipídico con pacientes con VIH, se ve que este medicamento para los pacientes con VIH, mejora en 15 días de haber consumido chocolate en su dieta, mejora a los 15 días los niveles de HDL en sangre. Pues, ¿qué más estudios tenemos aquí? Aquí tenemos que esto lo saqué en Scopus, buscando así interacciones entre alimentos y fármacos y nutrición enteral. Habían 7 documentos de los últimos 5 años y así nosotros podemos tener mucha información. Aquí tenemos un estudio de interacciones comunes entre alimentos y medicamentos en nutrición enteral y aquí tenemos varios recursos en línea donde, por ejemplo, podemos investigar sobre las interacciones, por ejemplo, de los fármacos en pacientes con cáncer. Tenemos también este aplicativo que se lo descargan de manera gratuita en el celular, también les puede orientar a las interacciones fármaco-alimentos, la Digemit también, y tenemos a
a la Asociación Española de Medicamentos, eh, la SEA, la Asociación Española de Medicamentos. También ellos tienen todas las especificaciones técnicas de los fármacos en su página web. Entonces aquí también tenemos, esta es, ¿no? La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. eh, Encuentra aquí tu medicamento aquí, ustedes lo pueden buscar y pueden ahí encontrar toda la información, las especificaciones técnicas de cada uno de los fármacos. Y la importancia clínica de las interacciones fármaco-alimentos, creo que ya aquí tenemos también, ese es un estudio de Ana Perrela Artero, es una española, en el año 2016 hizo su tesis de grado es de medicina, y ella pues aquí hizo un resumen muy simpático de varios tipos de interacciones, y aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de principio activo, el tipo de la interacción y la recomendación. Aquí podemos ver que el ácido acetil salicílico y los salicilatos disminuyen la velocidad de absorción por disminución del vaciamiento gástrico. O sea, el que come, come con un ibuprofeno o algo para el dolor y come, el efecto va a demorar. O sea, normalmente tú lo tomas con el estómago vacío y en 15 minutos te pasa el dolor. Pero también hay algunos que les cae muy fuerte al estómago cuando está vacío. Entonces, cuando comen, les va a calmar, pero no en 15 minutos. Ya demora unos 30 minutos, 45 minutos o un poquito más. La recomendación es tomarlo en ayunas y si necesita una analgesia rápida, sea en ayunas o con el estómago vacío. Y en tratamientos crónicos, la ingesta con alimentos, bueno, ahí sí ya, porque es crónico, va a proteger la mucosa gástrica, como en problemas de artritis, por ejemplo. La fenitoínas, la interacción es que se une a ciertas sustancias alimentarias, lo que reduce su absorción. Y la recomendación es que con alimentos, se debe comer con alimentos para disminuir la irritación gástrica. Pero si aparecen signos de toxicidad o falta de control de las convulsiones, se deben controlar las proteínas de la dieta. La fenitoína, como les mencioné, necesita una dieta normoproteica. Y si es hiperproteica, tiene que estar bien justificada. La carbidopa más la levodopa son alimentos, con alimentos ricos en proteínas, disminuyen también su absorción. Y en ayunas es lo ideal. Y si hay intolerancia gastrointestinal, tomarlo con los alimentos, evitando alimentos ricos en proteínas, al menos cerca de la toma del alimento. La sidobudina también es de los alimentos ricos en grasa, va a disminuir la absorción. Entonces se debe tomar de preferencia en ayunas y si no se tolera bien, bueno, tomarlo junto con los alimentos pobres en grasa. Y los suplementos de hierro, como sulfato ferroso, lactato ferroso, van a formar quelatos cuando, por eso que lo ideal es tomarlo en ayunos o al mediodía cuando estás con el estómago vacío, porque si, ¿cómo se llama? Si generara molestias, ahí sí, tomarlo con alimentos evitando que sean lácteos, ¿no? Entonces, todas estas, ¿qué nos demuestra? Que nosotros podemos pasar una evaluación nutricional sin evaluar interacciones fármaco-alimento, de ninguna manera. Entonces, seguimos, un poquito más. Aquí tenemos otro principio activo como la amoxicilina. ¿Cuál es la recomendación? Que preferentemente se tomen ayunas y si hay intolerancia gastrointestinal, que se consuma con alimentos. Entonces, en resumen, cualquier alimento, cualquier suplemento debe de comerse de preferencia libre de nada, solamente con agua. Pero por las molestias gástricas es que se permite tomar con alimentos. El tipo de interacción es que va a disminuir su absorción. Las quinolonas, como el ciprofloxacino y el nofloxacino, se debe tomar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas para evitar la formación de quelatos con cationes divalentes. Asimismo, la corpromacina se debe evitar mezclar con café o té, y es bastante común que las personas adultas consuman sus medicamentos con té o con café. El 10% precipita, y si se une o combina con el café o el té, el 90%. Entonces el té aquí es el más dañino. ¿Quién no toma té? Todo el mundo toma té. La digoxina, ¿no? Ese tiene un fármaco de margen pequeño. Se debe tomar 1 hora antes o después de las comidas. ¿Y por qué? Porque se aglutina con la soya, las nueces y la fibra dietética. La levotiroxina, igual, no se debe tomar con soya ni con calcio. Y la neomicina, tomar 1 hora o 2 después. Y las sales biliares promueven la formación de precipitados no absorbibles. Este mismo estudio que indica la fruta. Mira, aquí tenemos fruta. Pomelo, que es la toronja.
La diana molecular va a inhibir el citocromo P3A4, el citocromo 1A2, otros dianas como la MRP2, la OATP-B y activa el PGP, que va a producir interacciones antagonistas de los canales de calcio, modulares del sistema nervioso central, y enzimas reductasas, inmunosupresores antivirales, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, los antihistamínicos, antiarrítmicos y antibióticos. O sea, ojo, las nutricionistas que están pasando su visita en cardiología. Aquí tenemos que el toronja, o el toronja, que tiene mucha naranjina en exceso, prohibido. Realmente, con los hospitales no piden toronja, pero sí naranja. Entonces, cuidado con mandarle jugo de naranja a un paciente en cardiología. Es muchos fármacos interaccionan. Entonces, ojo con esto. Y si bien los jugos tienen grandes concentraciones, las naranjas y las mandarinas en algunas literaturas incluso recomiendan prohibir el consumo de estos alimentos cítricos de por vida, no esperar 2 horas o 3 horas, quitarlos de la dieta. Total, la vitamina C se puede consumir incluso con papaya o otras frutas. La naranja de Sevilla o la naranja amarga también, en realidad la naranja también tiene naranjina, por algo se llama naranjina, inhibe también una serie de citocromos y va a interaccionar con los fármacos de vinblastine, fenoxfenadine, la glibenclamida, el atenolol, ciprofloxacino, ciclopodrina, celiprolol, levofloxacin y pravastatin. La mandarina igual también tiene varios dianas moleculares en el citocromo y va en interacción con los fármacos nifedipino y el digoxin. La uva lo mismo con la ciclosporina, el mango también con varios citocromos y va a inhibir con los fármacos midazolam, diclofenaco, cloraxosazone, verapamilo. La manzana también tiene inhibe el citocromo 1A1 y la familia de los OATP y va a interactuar con la fexofenadina. La papaya también inhibe el citocromo 3A4, pero no está documentada. Seguimos con esta tesis muy importante que de toda la literatura que he sacado es la más detalladita, con una tesis espectacular de esta doctora española. Aquí tenemos: la gestión adecuada de las interacciones fármaco-alimentos implica la identificación temprana, la educación de pacientes y la colaboración interdisciplinaria para minimizar riesgos y mejorar la atención médica. Ahora vamos a las verduras, los vegetales, el brócoli. Miren cuántos dianas moleculares va a afectar. No hay fármacos que lo documenten, se supone que es un alimento anticancerígeno, pero tiene muchas dianas. Y nosotros tenemos una gran variedad de vegetales como para incidir, ¿no? Con estos fármacos. Espinacas también son inhibidores de citocromo 1A2, se van a interactuar con fármacos que tienen aminas aromáticas y heterocíclicas. El tomate también va con el dietilnitrosamine, con la nitrosegura y otras más. La zanahoria, fíjense también, no está documentada, o sea, no está documentada, pero sí hay dianas, como induce el fenol sulfarotransferasa y ecosicunamín. El pimiento rojo también tiene varias dianas moleculares que inhiben muchos citocromos y estos estudios sí se han visto solo in vitro. Entonces todavía hay mucho más por estudiar, pero de que inhiben dianas moleculares estos alimentos, los hay, por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando toman algún fármaco, sobre todo de margen estrecho. Aquí tenemos también Ana Perrea, que se destacan estudios recientes en revistas científicas prestigiosas que abordan las interacciones fármaco-alimento y proporcionando insights valiosos para la comunidad médica y farmacéutica. Aquí tenemos todos los fármacos que disminuyen con la influencia de alimentos sobre la absorción de los fármacos. Entonces, los alimentos disminuyen la absorción ¿de qué? Del ácido acetilsalicílico, de la amoxicilina, ampicilina, ciprofloxacino, eritromicina, lefluoracilo, hidroclorotiazida, isoniazida, ketoconazol, levodopa, penicilina, bipampicilina, propantelina, rifampicina, sotalol, teofilina, tetraciclina y trazodona. Los retrasa, los alimentos cuando se toman, los efectos retrasan la amoxicilina, la aspirina, la
brumetadina, el cefaclor, cefalexina, cefradina, cimetidina, sinosoxacino, diflunisal, digoxina, eritromicina, furosemida, indoprofeno, nitrofurantoína, paracetamol, potasio, sulfatiazina, sulfixoxazol, teofilina y valproato. No cambian, es la bendroflucetamida, bueno, los que no cambian no hay que mencionarlos, y los que aumentan el efecto con el alimento es la carbamazepina, la clorotiazida, diazepam, dicumarol, eritromicina, esterato, eritromicina, etilsuccinato, espiromicina, fenitorina, griseofulvina, hidralacina, hidroclorotiazida, la betalol, litio, mebendazol, metropolol, nitrofurantoína, propixifeno y propanolol. Entonces no es cosa, pues, que no se tenga que tomar en serio, ni cosa que debamos evitar. Nosotros como profesionales nutricionistas tenemos que intervenir. Y aquí tenemos también este otro estudio de Bugnus en el 2010 y de Calder en el 2013 y Chile en el 2005, que hablan sobre dosis diaria típica. Por ejemplo, el tamoxifeno se toma 1 o 2 veces al día. Van a interactuar incluso con los famosos omega 3 que todo el mundo los ama y los quiere y saben que son muy importantes, pero también hay que saber en qué momento se dosifica y con qué se combina, ¿no? Entonces aquí tenemos que el tamoxifeno interacciona con el omega 3, lo puede aumentar la eficacia, aumentar la eficacia antitumoral del tamoxifeno, pero también puede aumentar el riesgo de sangrado. La cabecitabina, cuando se consume 2 veces al día, los omega 3 pueden potenciar los efectos de la capecitabina, aumentando tanto la eficacia como los efectos adversos, incluido el riesgo de sangrado. El irinotecan, que se consume por lo general 1 a 3 veces por semana, los omega 3 en esas semanas, entonces en esa semana que va a tomar no le den omega 3, porque puede aumentar la efectividad del irinotecan, pero también puede aumentar el riesgo de sangrado y otros efectos secundarios. La ciclofosfamida es variable según cómo se consuma, ¿no? Los omega 3 pueden mejorar la respuesta del organismo a la ciclofosfamida, pero también puede aumentar el riesgo de toxicidad y sangrado. Tendríamos que sacarle una prueba de genética para saber cómo va a reaccionar el fármaco con el omega 3. Y por último, la dexurubicina, que se consume 3 a 4 semanas. Entonces, en la semana que se va a consumir, los omega 3, preferible evitarlos, no consumirlos en esa semana, porque aumentan la eficacia de la doxurubicina, pero también puede aumentar el riesgo de efectos adversos, incluido el sangrado. Y bien, pues aquí tenemos que para que un fármaco sea ideal es que no interaccione con ningún alimento, no interaccione con ningún otro fármaco. Debe ser eficaz, seguro, selectivo, es decir, solamente llegar a la diana donde quiere atacar y las demás células no se afecten. Debe ser reversible el efecto, ¿no? Bajo precio, sin interacciones, obviamente, y ausencia de tolerancia y dependencia. Entonces aquí tenemos que este estudio de San Miguel Samano, en el año 2011, las interacciones de alimento-medicamento, este estudio también habla de las interacciones entre medicamentos y alimentos clínicamente relevantes. El que nos dice, la didanosina con los alimentos, la didanosina con los alimentos va a disminuir la absorción del fármaco. El alendronato con los alimentos también disminuye la absorción del fármaco. Aquí el orlistat con las grasas disminuye la absorción de las grasas y las vitaminas. ¿Cómo se llama? La seribastatina con la toronja disminuye el metabolismo. Los estrógenos también. La tranicipromía, la tranicolpromina con alimentos fermentados o conocidos como añejos, ricos en tiramina, van a aumentar las aminas, las aminas presoras. El diazepam, obviamente con el alcohol, pues ni hablar. La isoniazida va a disminuir la vitamina B6 y va a hacer que haya deficiencia de vitamina K. O sea, cuando se junta con alimentos ricos con vitamina B6, va a suceder esto, lo mismo que la warfarina con la vitamina K, disminuye el efecto de la vitamina K. Y los antihipertensivos con alimentos ricos en sodio y regaliz, que es un elemento bastante presente en los alimentos procesados, van a disminuir el efecto del antihipertensivo.
La ciclosporina con Hyperimecium perforatum aumenta el metabolismo de esta ciclosporina y el indinavir, lo mismo con este Hyperimecium perfolarum, aumenta el metabolismo del fármaco. Entonces, ¿qué hacer? El nutricionista, ¿qué hacemos nosotros? La seguridad y la eficiencia del tratamiento, ¿tenemos que apoyar o no? ¿O es cosa del médico? ¿Qué dicen ustedes? Aquí está el ejemplo de la famosa levotiroxina. No tomarlo con café, menos con antiácidos, menos con soya, menos con alimentos ricos en calcio, hierro. Hay que esperar 4 horas que pase este efecto máximo que tiene el fármaco para consumir uno de estos alimentos. Entonces, las interacciones entre medicamentos y alimentos pueden comprometer la seguridad y efectividad de los tratamientos, resaltando la necesidad de una gestión adecuada para utilizar los resultados clínicos. Son de vital cuidado e importancia en pacientes con tratamientos crónicos. Paciente que por un tiempo tiene un tratamiento y está a forro con miles de interacciones, hay que de todas maneras cuidarlo, pero no es de mayor relevancia, sabemos de que va a pasar. Pero un paciente que tiene enfermedad crónica, todas las enfermedades crónicas que tenemos, hipertensión, diabetes, artritis, de repente lupus, cualquier enfermedad crónica, tenemos que pues meterle interés al 100% para evitar las interacciones fármaco-alimentos. Entonces, aquí tenemos, asimismo, no olvidarnos de los suplementos. ¿Qué vitaminas mandan? Las gomitas, que ahora se comen como si fueran chicles, una y otra y otra y otra, y ya, se pueden pasar la dosis. Los hierbas, los famosos espirulina, los extractos de kion y ajo y todo eso interacciona con los fármacos. Entonces, aquí tenemos el impacto de los suplementos y la trofoterapia en la absorción de medicamentos. Aquí tenemos a Salazar y Pimentel, en el 2002 examinan cómo los alimentos, suplementos y hierbas pueden modificar la absorción y efectividad de los fármacos, resaltando la importancia de educar a los pacientes sobre el uso correcto de medicamentos, pero también educar a los profesionales de la salud. Entonces vamos a ver aquí esta página que nos va a llevar a una cantidad de estudios en blog muy interesantes. Mm. Aquí tenemos en el manual de es una página científica que se actualiza constantemente. Aquí tenemos, por ejemplo, la famosa ashwagandha, que se usa para el estrés, para que la gente pueda dormir. Este, la ashwagandha no se puede tomar con o cerca a los fármacos como hormonas tiroideas. Tú no puedes tomar ashwagandha en la mañana, puedes tomarla en la noche, a la hora que vas a dormir, pero junto con la levotiroxina, ni uno ni el otro va a funcionar. Entonces, las hormonas tiroideas aumentan las concentraciones de esta hormona tiroidea. Los fármacos hipoglucemiantes también pueden disminuir la glucemia hasta concentraciones riesgosas. Los fármacos antihipertensivos pueden aumentar los efectos antihipertensivos e hipotensor. Entonces, los inmunosupresores como la ciclosporina, el microfenolato, el tracolimus, la prednisona y los corticoides pueden interferir con fármacos que suprimen la función inmunitaria. Y los sedantes pueden provocar somnolencia. El astrágalo, y después otra cosa, estos no son tan comunes, vamos a buscar otros que sean más comunes, y así ustedes tienen aquí una cantidad, mucha gente toma coenzima Q10 para mejorar la piel. Bueno, interfiere con la warfarina, con antihipertensivos y con agentes quimioterapéuticos. Y todo siempre disminuyendo el efecto del fármaco. Luego aquí tenemos otros más, a ver, el efedra, que se encuentra, por ejemplo, en el famoso, mm, este, reductor de peso, ¿cómo se llama? De esta empresa Herbalife. Lo ponen con letras chiquititas en inglés en la parte de atrás de la lata. Tiene efedra, y la efedra, pues, tiene muchísimos efectos secundarios. Aquí la efedra va a interferir con los fármacos estimulantes como la cafeína, que tengan cafeína, adrenalina, la fenilpropanolamina, la pseudoefedrina y con los inhibidores de la monoamino oxidasa. Entonces, que son para tratamiento del sistema nervioso central. Entonces, todos ellos o aumentan o disminuyen el efecto o lo anulan. Entonces, van a interactuar. Después, así podemos mencionarles un montón de otros, también el extracto, el ajo, lo venden en polvo, en cápsula. El ajo interacciona con los antihipertensivos, aumenta los efectos antihipertensivo e hipotensor. Con los antiagregantes plaquetarios, warfarina, pueden aumentar el riesgo de hemorragia. La isinicotina hidracida también disminuye los niveles del fármaco. El ajo disminuye los niveles de este fármaco.
La warfarina también puede aumentar el riesgo de hemorragia al aumentar los efectos anticoagulantes de la warfarina. La potencia, el ajo potencia aparte. Y el tracolimus también puede aumentar las concentraciones sanguíneas de tracolimus, posiblemente lo suficiente como para lesionar el hígado. Así que jengibre, que está tan de moda, también interfiere con los antiagregantes plaquetarios y la warfarina. La ginkgo biloba, también interfiere con los anticonvulsivos, los antidepresivos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los medicamentos antiinflamatorios, la warfarina. El ginseng con los fármacos hipoglucemiantes, con la aspirina, con los corticoides, ligoxina, estrógenos, imaos, opioides y warfarina. Y así podríamos, té verde también, podríamos aquí quedarnos toda la noche hablando sobre la cantidad de interacciones que hay con estos medicamentos naturales, porque son medicamentos, porque tienen principios activos. Entonces, por último, ¿qué tenemos que hacer? La educación al paciente sobre el uso adecuado de los fármacos. Tenemos que decirle al paciente, si no necesariamente que lo lea, nosotros ya lo hemos leído por él, porque ya sabemos qué fármacos va a tomar, hay que orientarlo cómo tiene que tomar y con qué no lo debe comer. Y es más, nosotros hacer el menú de alta, obviamente, a la alta, para una semana, donde le demos nosotros las horas incluso. Y si la persona vive sola y sabemos que de repente se va a olvidar y que no se toma las 2 o 3 pastillas que se olvidó de todo el día anterior, ponerles en su celular la alarma y ponerle el nombre del medicamento que tienen que tomar. Eso hay que hacer con nuestros pacientes para que les vaya bien. Entonces, la educación al paciente incluye también esas ayudas, ¿no? Optimizar los resultados del tratamiento y destacar la importancia de la adherencia a las pautas dietéticas. Incluso mencionarles, ¿no? Cuando un paciente recién estrena tratamientos para cáncer, se va a sentir muy mal, o tratamientos para el sistema nervioso central, no ve los resultados inmediatamente, hay que decirle que el efecto del fármaco lo va a ver todavía en 2 semanas, 3 semanas, que es parte de sentir la boca seca, sentir el sabor a lata. Entonces, todas estas cositas le orientan y lo calman al paciente. Entonces, hace que no abandone el tratamiento. Muchos de ellos lo abandonan, no lo toman. Entonces aquí tenemos, aquí hay algo que quería mencionarles. eh, mm, a ver, está cargando, un momentito. Y ya, hay un aplicativo que yo utilizo, no lo estoy haciendo propaganda al aplicativo, pero es un aplicativo que yo utilizo y me gusta. ¿Por qué? Porque en ese aplicativo, aparte que me saca la composición química de la dieta que yo le doy al paciente y puedo hacer los ajustes cuando veo que me estoy quedando muy por debajo de los necesidades de algunas vitaminas o minerales, me da la ventaja de que yo en este tratamiento yo puedo poner ¿cómo se llama? En mis recetas, yo puedo poner los fármacos que tome el paciente. Entonces yo puedo aquí en nueva receta, le doy acá clic a nueva receta y yo, ¿qué cosa hago con esta? Crea receta. Pone, crea la receta y tú acá pones el nombre de la receta, puedes ponerle ahí, qué sé yo, amoxicilina, si quieres poner amoxicilina, ya. Aceptas y te da opción de subir aquí una imagen. Imagen, selecciona la imagen, selecciona el archivo. Entonces, pum, tú agarras, bajas la foto de la amoxicilina y lo subes y ya está. Queda como está aquí en mi lista de recetas, que es otra cosa que mis recetas, que son pues incluso puedes hasta poner figura de ejercicios, acá está mi receta, porque este aplicativo es de origen mexicano y tiene muchas recetas, pero mexicanas. Entonces yo le he agregado caucao, le he agregado arroz con pollo, cosas, comidas típicas de Perú, y también le he agregado los suplementos, los fármacos, losartán, los fármacos que comen mis pacientes para que a la hora de la hora yo pueda hacerles un plan alimentario donde incluyo todo como corresponde, la cantidad de agua que tienen que tomar, los días en que hacen ejercicio, su pre y post-entreno, todo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, me voy a mis pacientes y, por ejemplo, aquí voy y busco a un paciente cualquiera, ¿no? Y veo su tratamiento. Entonces aquí tengo sus dietas. Entonces, esta paciente yo la atendí en el mes de abril, me hice su dieta con todos sus fármacos, pues, ¿no? Como debe ser. Entonces aquí tengo este día, por ejemplo, el día 1. Acá abro y aquí tenemos todo lo que ya le corresponde comer en el día 1. Y acá le pongo yo los fármacos. Yo le pongo los fármacos acá. Ujú. ¿Dónde está?
Quiero ver si es de abril o de qué mes es. Un ratito. Mm, Abril, sí, sí. Vamos a abrir. Este es el día, un día de dieta. Entonces, un día de dieta acá tiene a las 6 de la mañana su levotiroxina. Es hipotiroidea, tiene prediabetes y tiene dislipidemia. Entonces ella toma levotiroxina, toma complejo B, porque también sufre de dolores de jaqueca. Entonces aquí tengo a las 6 de la mañana su levotiroxina y un vaso de agua. Así está. Al desayuno, ya, le pongo ahí con fotos lo que tienen que desayunar. Luego al mediodía toma su complejo B, le pongo un vaso de agua, le pongo la figura. El almuerzo, normal. Después del almuerzo tiene que tomar su metformin, se lo pongo también. A la media tarde ya le pongo sus alimentos ricos en calcio para que cubra su calcio. En la cena su dieta normal y antes de dormir toma su atorvastatina. Me falta poner aquí el agua, entonces acá le puedo poner más, buscar alimento, agua. O puede ser, si le pongo alimento me va a salir el nombre, pero como yo ya sé, le voy a poner recetas, voy a agarrarle una receta, voy a ponerle agua, para que salga la foto. Ya cuando uno conoce el aplicativo ya lo maneja como a su gusto, por eso a mí me gusta mucho esto. Entonces ya aquí ya está su dieta, lo guardo y cómo se va a ver. Se va a ver de la siguiente manera. Entonces me voy a mis dietas dinámicas y así se va a ver. Mira, impresión semanal. Del mes de abril fue, ¿no es cierto? Ya. Entonces imprime por semanas. Entonces aquí sale el PDF. Y aquí está. 6 de la mañana levotiroxina, 8 de la mañana desayuno, 11 su complejo B, luego su almuerzo, después del almuerzo su metformina, su post-entreno, su huevo, lo que tiene que tomar, su suplemento proteico, su omega. Luego a las 7 de la noche su cena y antes de dormir su atorvastatina. Y así el martes y todos los días. Entonces, esto se descarga o bueno, como es un aplicativo, el paciente puede entrar y ver. Entonces, como ven, hay muchas formas y si no, pues de la manera usual, pues, ¿no? Nos vamos a nuestro famoso Excel y ahí podemos incluirlo. Entonces, aquí nosotros tenemos que incluir, no podemos omitir el paso 2 que es la evaluación, interacción fármaco-alimento. Entonces aquí tenemos que describir relevancia de los estudios recientes. Los estudios recientes analizan cómo las interacciones fármaco-alimento impactan la seguridad y eficacia de los tratamientos, destacando la importancia de la actualización constante en el ámbito clínico. Entonces, les he mostrado mi aplicativo y asimismo tenemos que los factores claves en la gestión de las interacciones fármaco-alimento es que hubo una buena anamnesis, que como nos dice la norma del MINSA en el tratamiento nutricional para las personas con diabetes, que nos dice que el primer paso de la intervención nutricional es conocer a tu paciente. Entonces, conócelo, cómo toma el medicamento, se olvida, cómo hace para no olvidarse, con qué lo toma, a qué horas lo toma, qué hace cuando se olvidó. De repente, pum, pum, se toman las dos, tres pastillas al mismo tiempo. Entonces, este documento técnico también nos orienta cómo hacerlo. Y acá el documento técnico del INEC, donde nos dice que el segundo paso de la evaluación nutricional es la evaluación de las interacciones fármaco-alimento. Nosotros no nos podemos olvidar de poner en la historia clínica y revisar la historia clínica para que nosotros no solamente nos limitemos a tomar medidas antropométricas, sino evaluar todo lo que indican los consensos. Entonces aquí tenemos este tema que es muy importante porque todos los pacientes, y sobre todo en el Perú, somos campeones tomando alguna hierba. Y si no tomamos hierbas, también somos campeones tomando suplementos. Nos encanta tomar suplementos, sobre todo magnesio, que le hacen tanta propaganda. Magnesio y todo lo que nos digan, espirulina, quión, ajo, lo que sea. Nos dicen y nosotros tomamos. Entonces aquí nosotros tenemos fármacos en dosis múltiples diarias, tenemos que la warfarina, nuevamente lo que les mencioné, cómo interacciona con los fármacos, y aquí están todas las referencias que se han investigado para la presentación de este tema. Y no olvidarnos que nosotros tenemos que no darle la espalda al tema muy importante. Y si no tenemos un aplicativo, nos corresponde hacer en un Excel su menú y aquí en letra verde está, por ejemplo, los fármacos que tiene que tomar y a la hora. Entonces, en hospitalización, no fraccionar la dieta a menos que sea necesaria y saber qué es el adicional y verificar la posibilidad de interacciones fármaco-alimento.
Al alta del paciente, nosotros tenemos que averiguar qué medicinas usará para el diseño de un plan alimentario. Y en el seguimiento tenemos que incluir en la consejería nutricional, tal como nos dicen las normas del MINSA, los temas de los fármacos que toma el paciente. Entonces, esta es una propuesta como nosotros podemos colaborar para evitar las interacciones fármaco-alimento. Entonces, nosotros tenemos que, o aplicativos, o nosotros elaborar nuestro famoso Excel, donde va a ir con detalle, con un color distinto, si es posible, qué fármaco tiene que tomar, a qué horas lo debe de tomar, recomendaciones. Ahí está detallado los fármacos. Esa es la forma correcta y ética que nosotros debemos de desarrollar nuestras funciones, y esas son las referencias, y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por todo y espero vernos en algún próximo curso que organice el Departamento de Nutrición. Gracias a todos y feliz día del nutricionista peruano. Fue el día 6 de agosto, y el motivo de de preparar este curso. Muchas gracias a todos, muy agradecidas por la gran acogida que tenía el curso, y pronto estaremos acercándoles, haciéndoles llegar a sus correos los certificados con un valor de crédito de un crédito otorgado por el apoyo de la Universidad Norbert Wiener. Muchas gracias a todos y feliz día del nutricionista peruano.